Saludos, hombres del oeste. Durante el transcurso de la aventura de la Compañía del Anillo, vemos a Saruman utilizar un extraño artefacto para comunicarse con Sauron, que va extendiendo poco a poco su poder e influencia sobre las regiones libres de la Tierra Media, logrando conocer e incluso dominar a algunos de sus adversarios gracias a estas peculiares piedras, que parecen encerrar muchos más secretos de lo que aparentan ser a primera vista. Hoy veremos qué son los Palantir y qué fue de ellos. Los Palantir fueron creados por Fëanor, el más poderoso de los elfos, en los lejanos tiempos en que estos habitaban en el Reino Bendecido, quizá incluso antes de que lograse el conocimiento suficiente para fabricar los Silmarils. No se sabe muy bien cuál fue el objetivo por el que Fëanor las creó en un principio, y aunque en el Silmarillion se dice que en aquellos días la mayoría de las obras de los elfos no tenían ningún fin concreto, podría ser que se tratara de algún experimento fallido en su deseo de crear una joya tal que pudiera contener la luz de los árboles sagrados. Su número inicial era de 8, y en cuanto a sus poderes, a ojos de Fëanor no eran más que una de las muchas posesiones que empezó a acumular en su fortaleza, conforme la sombra de Morgoth se fue extendiendo. Sin embargo, serían los mismos de los que Gandalf y otros personajes revelan durante El Señor de los Anillos. Para aquellos débiles en poder y voluntad, serían como poco más que comunicadores con quienes estuvieran en control de alguna de las otras piedras videntes, las cuales tenían mayor o menor alcance de visión dependiendo del estado de sus compañeras. Mas para quienes poseyeran amplios poderes y una férrea voluntad, no solo podían ver a través de amplios espacios, más allá de los lugares donde se encontrasen el resto de piedras, sino incluso también del tiempo. Además de incluso poder engañar, adivinando los pensamientos más secretos de aquellos que tuvieran las demás piedras, y pudiendo llegar a someterlos si la diferencia de poder era demasiado grande. Pese a todo, en el Silmarillion apenas se aparecen nombradas, aunque como una de las muchas posesiones de Fëanor, se la llevaría del Reino Bendecido cuando inició la rebelión contra los Valar a la Tierra Media, donde los elfos fundaron sus nuevos reinos. Tras la muerte de Fëanor, se pierde la pista de los Palantir, siéndonos desconocido en quién recaería su posesión o en qué lugar estarían durante toda la Primera Edad, aunque es probable que se quedaran como una posesión de los diversos reinos de los elfos. El hecho de que no aparezcan en las diversas historias del Silmarillion significa que no se les asignó la función de vigilar las fronteras o para comunicarse los diferentes reyes o personajes importantes de los elfos, pues con toda seguridad muchos sucesos habrían acaecido de forma diferente. Mas eso no significa que no se usaran en investigaciones y trabajos secretos o simplemente considerados de poca importancia, reuniendo conocimiento de días antiguos e incluso buscando volver a ver la luz de los árboles en los días de esplendor del Reino Bendecido para aquellos que sintieran nostalgia del mar. Sea como fuere, se sabe que tras la caída de Morgoth y el fin de la maldición, con la que concluye la Primera Edad, las 8 piedras cruzaron el mar y permanecieron en la isla de Eressëa durante buena parte de la Segunda Edad, hasta que los Númenóreanos fueron corrompidos por la envidia a la inmortalidad de los elfos y las palabras de Sauron, dándose una división entre los leales al rey y los amigos de los elfos. Los elfos sabían que solo sería cuestión de tiempo para que se cortaran todo tipo de relaciones, por lo que uno de los últimos barcos que llegó en secreto a la isla de Númenor les dejó a los amigos de los elfos 7 piedras videntes, explicándose que la octava y maestra de todas ellas en Eressëa les permitiría comunicarse entre ellos y no terminar de romper sus lazos. Sin embargo, parece que el poder de los amigos de los elfos no fue suficiente como para controlarlas, o quizá la oscuridad de Númenor les impedía la comunicación, pues Amandil, padre de Elendil y en aquel momento líder de los amigos de los elfos y poseedor de las piedras videntes, ve como única posible solución para salvar a su pueblo navegar hacia el oeste como hiciera Eärendil en el pasado para pedir clemencia a los Valar y que intervinieran para acabar con las mentiras de Sauron, en vez de usar el regalo de los elfos para tratar de comunicarse. Tras su partida, se desconoce qué fue de él o si su misión tuvo éxito, mas su hijo Elendil y sus nietos Isildur y Anarion lograron escapar a tiempo del cataclismo,
llevando en sus naves las 7 piedras videntes junto a otras poderosas y antiguas posesiones. Una vez Elendil y sus hijos logran arribar a las costas de la Tierra Media y fundar sus reinos en el exilio, deciden dividirse las piedras videntes entre ellos con el objetivo de poder vigilar las fronteras de sus reinos de posibles males, además de para mantenerse comunicados tanto entre sí como con los elfos de las tierras imperecederas, ahora separadas de los círculos del mundo para siempre. En cuanto al resto de las piedras, fueron divididas de la manera más equitativa posible entre los reinos originales de los hombres, por lo que 3 de ellas estaban en Gondor y otras 3 en el reino de Arnor. La séptima y más poderosa de las piedras que había en la Tierra Media fue colocada en un espectacular recinto en la ciudad de Osgiliath, donde se encontraban los tronos de los hijos de Elendil, primeros reyes de Gondor. Tras la muerte de Elendil y la gran derrota de Sauron, los elfos se harían con la posesión de la piedra que se encontraba en la colina de las torres, en el reino de Arnor, muy cerca de los límites de lo que en el futuro sería la comarca, y que los propios hobbits podían ver a la distancia, cortándose para siempre la comunicación de los hombres con las tierras imperecederas. Esta permanecería oculta en aquel lugar y olvidada por todos hasta que en su marcha a los puertos grises, Frodo la vería en posesión de aquella cabalgata de elfos, y sería así que la piedra partiría junto a los portadores de los anillos rumbo a las tierras imperecederas. En cuanto a las otras 2 piedras del reino de Arnor, su destino fue casi tan desdichado como el del reino del norte, y cuando este quedó dividido en 3 por disputas entre sus hijos, estas no hicieron más que aumentar con el paso del tiempo, llegando a haber guerra entre los reinos de Rúadur y Cardolan por el control de la cima de los vientos y la Palantir que allí moraba. Pronto el rey brujo de Angmar también atacó con todas sus fuerzas, y más batallas, epidemias y calamidades acudieron a los Dúnedain del norte hasta que Arvedui, el último rey, fue expulsado de su último reducto en las quebradas del norte y marchó en dirección noroeste hasta llegar a las heladas tierras de Forochel, donde moraban los hombres de las nieves. Estos, aunque recelosos, le dieron ayuda al rey hasta que Círdan envió una nave en su busca. Justo cuando se disponía a partir, pese al hielo que aún había en grandes cantidades en el mar, fue advertido por los hombres de las nieves de que era muy peligroso emprender tal viaje, pero el rey desoyó sus consejos, y se embarcó en una barca, naufragando y hundiéndose para siempre bajo el hielo y el agua junto a las 2 Palantir que habían logrado reunir sus antepasados. Por lo que respecta a las piedras de Gondor, estas fueron utilizadas en un principio con gran sabiduría por los reyes, y su poder les permitió mantener el reino unido y fuerte frente a las embestidas de Sauron. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo y se olvidaba las antiguas batallas y alianzas, la sombra se alargaba sobre la Tierra Media. También en Gondor empezó a haber división y luchas entre parientes. Una de ellas fue de tamaña violencia que llegó a destruir casi toda Osgiliath, y se rumorea que la piedra vidente que allí moraba tampoco se salvó de aquella destrucción antes de caer en el Anduin, tras lo que no se volvió a saber de ella. Además, las epidemias se cebaron con dureza con las gentes de Gondor, y pueblos hostiles como los Aurigas atacaron las tierras del reino mientras que Sauron aumentaba su fuerza día tras día. Sería que en una de sus más brutales ofensivas, los Nazgûl lograrían tomar al asalto la ciudad de Minas Ithil, que se renombraría como Minas Morgul, y la piedra que allí moraba pasó al control de Sauron, por lo que a partir de ese momento se volvió sumamente peligroso usar las demás piedras videntes, y los reyes de Gondor empezaron a temerlas. Esta piedra permanecería en la fortaleza del Señor Oscuro hasta que Frodo lograría destruir el Anillo Único, tras lo cual el destino de la piedra es desconocido, aunque teniendo en cuenta que la piedra estaba junto a Sauron en el momento de su destrucción, lo más probable es que la piedra no hubiera podido aguantar tamaño poder y pereciera junto a su último dueño. La piedra de Minas Tirith fue la única que se mantuvo inamovible y bajo la custodia primero de los reyes y luego de los senescales de Gondor. Sin embargo, tras el golpe de Sauron, esta permaneció bajo llave en la Torre Blanca hasta que, imbuido en la desesperación, Denethor se atrevió a usarla y cayó bajo las tretas de Sauron, haciéndole enloquecer hasta tal punto que llegó a darlo todo por perdido e intentó inmolarse junto a su hijo Faramir, hasta que Gandalf y Pippin aparecieron para salvarlo justo a tiempo, mientras el marchito senescal se consumió en el fuego abrazándose a la Palantir,
que a partir de ese momento quedó inutilizada. Tras la muerte de Denethor, la piedra pasó a posesión de Aragorn, que decidió volver a dejarla cerrada bajo llave en la Torre Blanca de la ciudad. Destino parecido corrió la piedra de Orthanc, pues los antiguos reyes también la temían y decidieron encerrarla en aquella antigua torre aislada de todo, pues en esas regiones del mundo había muy poca gente del pueblo de Gondor, y apenas un puñado de hombres salvajes y dunlendinos moraban por las montañas. Más adelante, con la llegada de Rohan y las guerras contra los dunlendinos y los orcos, la llegada de Saruman benefició mucho a los Rohirrim y les permitió recuperar fuerzas, convirtiéndose en uno de sus más estimados invitados y aliados. Poco después, Beren, senescal de Gondor, entregó las llaves de Orthanc y la custodia de la piedra vidente al mago, que poco después sucumbiría a sus deseos de poder y el anhelo por encontrar el único. Utilizó la piedra para vigilar tanto a sus aliados de Rohan como para adquirir más conocimiento de la ciencia de los anillos de poder y tratar de ganarse la amistad de Sauron, y así ganar tiempo para hacerse con el poder absoluto. Pero al fin, la traición de Saruman fue puesta al descubierto, y tras su fracaso en el abismo de Helm y el sorpresivo ataque de los Ents, Orthanc quedó sitiada, y sería que en la visita de Gandalf para hablar con Saruman, Grima, lengua de serpiente, lanzaría la piedra vidente quizá buscando el fin de su amo, y ésta llegaría a manos primero de Pippin y luego de Gandalf. Tras el fin de la Guerra del Anillo, la piedra quedó en posesión de Aragorn, que en un principio la utilizó para vigilar todos los trabajos de reconstrucción del reino, hasta que al fin decidió devolverla a la torre donde debía estar, dejando las llaves y su posesión dentro del territorio que anteriormente había dado a Barbol y los Ents. Como podéis ver, la presencia y el papel que toman los Palantir durante los acontecimientos del Señor de los Anillos es mucho más destacado del que puede parecer en un primer momento, siendo uno de los escasos objetos forjados en el reino bendecido que para esas fechas seguían presentes en la Tierra Media y al alcance de las razas. Espero que os haya gustado y que hayáis descubierto algún dato interesante sobre los Palantir, las piedras videntes. Por mi parte, esto sería todo por el momento, hombres del oeste. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.